Hola, hola a todos, espero se encuentren de lo mejor. Es un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a este bonito canal. Se acerca el mes de septiembre, por ello el día de hoy estaremos analizando un tema de suma importancia para nuestra historia como mexicanos, un acontecimiento que va a marcar el parteaguas de nuestra historia nacional. Me refiero a la independencia de México. A manera de introducción, antes de iniciar la independencia de México, se suscitaron diferentes acontecimientos que la propiciaron. A continuación, analizaremos dos de los más representativos. Número 1. La conspiración de Valladolid, hoy Morelia, de 1809. El líder que organizó la conjura fue José Mariano Michelena, teniente del regimiento de infantería de línea de la Corona, junto con el capitán del regimiento de infantería de Valladolid, José María García Obeso, y el fraile franciscano Vicente de Santa María, entre otros. La conspiración habría de concretarse el 21 de diciembre en Valladolid, pero el plan no llegó a realizarse. Uno de los participantes denunció la conjura. Una vez presos, los principales implicados declararon que lo único que pretendían era defender los derechos del soberano Fernando VII y hacer todo lo necesario para evitar que los peninsulares residentes en Nueva España entregaran el reino a los franceses. Esto ocasionó que las acciones en su contra no fueran tan severas. Mientras que la conspiración de Querétaro de 1810, la cual se sustentaba en la de Valladolid, tuvo como personajes principales a los siguientes: al corregidor Miguel Domínguez y a su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, al cura Miguel Hidalgo y Costilla, párroco del pueblo de Dolores Hidalgo, a los militares Juan Aldama e Ignacio Allende. El movimiento armado se pensaba para diciembre, pero conforme fueron platicando la situación, se concretó que fuera para el 1 de octubre de 1810, pero esta se descubrió el 9 de septiembre de ese mismo año, lo que originó que el cura Hidalgo y los demás implicados iniciaran el movimiento el 16 de septiembre de 1810. La Revolución de Independencia de México fue un producto de un largo y complejo proceso histórico, cuyos antecedentes inmediatos los ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Los antecedentes de la independencia de México se dividen en dos, tanto factores externos como factores internos. A continuación analizaremos los factores externos. Número 1. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se funda en la razón del hombre, desarrollado principalmente en Inglaterra y Francia en el siglo XVIII. Cuestionó el derecho divino de los reyes, señalando que todos los hombres son iguales a la luz de la razón y por lo tanto tienen los mismos derechos. Factor número 2. La independencia de las 13 colonias. El movimiento estuvo inspirado en las ideas de la Ilustración. Los colonos norteamericanos lucharon por la defensa de los derechos naturales del hombre y la democracia, proponiendo una nueva forma de organización política, la república. Factor número 3. La Revolución Francesa es considerada la revolución más radical e importante por la ejecución del rey Luis XVI y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que proclama que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y consagró como derechos naturales e imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Factor número 4. La invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808. Una vez consolidado el imperio de Napoleón, y a pesar del sometimiento de la monarquía española a las exigencias económicas de este, el ejército francés invadió España en 1808. Napoleón impuso la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII como monarcas españoles, otorgándole la corona española a su hermano José Bonaparte, generando un vacío de poder en las colonias americanas y un descontento ante esta situación.
Como factores internos tenemos los siguientes: las reformas borbónicas. Con la llegada de la familia de los Borbón a la corona española en 1700, con Felipe V, se implementaron una serie de reformas de carácter económico, político-administrativo, militar y cultural, con el objetivo de fortalecer el Estado y obtener más ingresos. Carlos III, nieto de Felipe V, fue quien impulsó de manera decidida estas reformas. Algunas características de las reformas borbónicas en la Nueva España son las siguientes. Número 1. La llegada de los españoles de la península que ocuparon altos cargos en el ejército y en la burocracia, desplazando a muchos criollos. Número 2. La disminución del poder del virrey frente a los intendentes. Número 3. Privilegiaron a una minoría de ricos mineros y comerciantes. Número 4. El aumento de los impuestos y la creación de nuevos impuestos que empobrecieron aún más al pueblo y generaron descontento de los criollos. Y número 5. Gran inconformidad de los criollos por la expulsión de los jesuitas en 1767. Factor número 2. El criollismo. Debe entenderse como un movimiento sociocultural que consiste en la toma de conciencia de los españoles nacidos en América sobre su propia identidad. Para afianzar ese sentimiento rescataron las huellas de un pasado glorioso y de la devoción hacia la Virgen de Guadalupe, los cuales habían sido desplazados por las reformas borbónicas. Factor número 3. Desigualdades políticas, económicas y sociales. El poder económico y político estaba en manos de una minoría de españoles peninsulares y criollos que representaban aproximadamente el 17% de la población. El resto estaba conformado por mestizos, indígenas, castas y negros, quienes eran explotados en las minas, haciendas y obrajes, o como sirvientes y jornaleros, sin derechos y con todas las obligaciones. Situación que se hacía más grave en periodos de hambrunas por las sequías y malas cosechas. Factor número 4. El impacto de la crisis política de España. Ante la noticia de la abdicación de Fernando VII al trono de España, recibida el 6 de julio de 1808, el Cabildo de la Ciudad de México con mayoría criolla pidió al virrey José de Iturrigaray asumir el control directo del gobierno. De esta manera se pedía reconocer la soberanía de la nación. Un grupo de españoles, encabezados por Gabriel de Yermo, impidieron esta acción y destituyeron del cargo a Iturrigaray, encarcelando a los principales instigadores, por ejemplo, a José Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Melchor de Talamantes y Jacobo de Villarrutia, entre otros. Y factor número 5. Las pugnas entre el alto y el bajo clero. Las diferencias entre uno y otro se motivaron por la discrecionalidad de la percepción de ingresos, de acuerdo al grado de importancia de cada población o parroquia. Evidentemente, los españoles peninsulares eran preferidos sobre los criollos para ocupar los cargos mejor remunerados, y esto ocasionó el descontento de los criollos. Como dato adicional, una casta es un grupo de individuos diferenciados por el grupo étnico al que pertenecen. En la Nueva España dio lugar a la desigualdad y a la discriminación de los individuos por el color de la piel. La lucha por la independencia de México se desarrolla de 1810 a 1821 y consta de 4 etapas. A continuación analizaremos la primera etapa, que es el inicio, que va de 1810 a 1811. El movimiento por la independencia comienza en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, una vez que el cura Miguel Hidalgo recibe la noticia de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta y el ejército realista comenzaría una captura de los promotores de esta. Decide iniciar el movimiento en Dolores Hidalgo. Los personajes más representativos de esta primera etapa son Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros más. Y las batallas más importantes de este periodo son las siguientes. Número 1. La toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato.
El 28 de septiembre de 1810 ocurrió una de las primeras y más importantes batallas de la Guerra de la Independencia, con la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en la que se cubrieron de gloria las armas insurgentes, lideradas por don Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. Esta batalla es recordada por la valentía de los mineros guanajuatenses, entre los que sin duda destacó el barretero de la mina de Mellado, Juan José de los Reyes Martínez, conocido como el Pípila, quien cubierto con una pesada losa para esquivar a los contendientes que se encontraban parapetados, logró quemar la puerta de Baluarte y propiciar el triunfo de Hidalgo y su ejército. La batalla de Aculco fue un enfrentamiento militar ocurrido el 7 de noviembre de 1810 en los llanos de Aculco, población del Estado de México. El gobernador militar de San Luis Potosí, Félix María Calleja, se presentó en Aculco a enfrentar a los insurgentes. La mañana de ese día, las fuerzas realistas atacaron al campamento mexicano, quienes se vieron impotentes y huyeron de inmediato. Así fue la primera derrota importante del ejército insurgente. Sin lugar a dudas, la batalla más importante de esta primera etapa se llevó a cabo en Jalisco, en la conocida batalla del Puente de Calderón. El 17 de enero de 1811 fue una victoria militar de los realistas sobre las fuerzas insurgentes mexicanas, la primera gran derrota del ejército insurgente, librada por la posesión del Puente de Calderón en el municipio de Zapotlanejo, a unos 300 kilómetros al este de Guadalajara. Combatieron en ella cerca de 100,000 insurgentes, lo que según se estima, el ejército más grande reunido sobre suelo mexicano. Y del lado del ejército realista se calcula que aproximadamente entre 6,000 y 7,500 hombres, pero la diferencia radical estuvo en la estrategia militar del realista Calleja. En esta batalla fue apresado Miguel Hidalgo y Costillas, dando fin a la primera etapa y el inicio del papel importante que tomaría José María Morelos y Pavón en la segunda etapa. La segunda etapa, que va de 1811 a 1815, que es conocida también como la etapa de la organización. En ella sobresalen los personajes de José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, los hermanos José, Pablo y Hermenegildo Galeana y los hermanos Calixto, Leonardo, Máximo, Miguel, Víctor y el hijo de Leonardo, Nicolás Bravo. Ya al mando del ejército insurgente, José María Morelos y Pavón convocó al Congreso de Anáhuac en 1813, en el cual dio a conocer su ideario político en los llamados Sentimientos de la Nación. Algunos puntos más importantes de los Sentimientos de la Nación son los siguientes: que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones; que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra; que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias y el pueblo no tenga que pagar más obtenciones de lo que es su devoción y ofrenda; que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta de Dios que no plantó; que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositar en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. La Constitución de Apatzingán de 1814, también conocido como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fue redactada por el primer Congreso de Anáhuac el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán. En ella están contenidas muchas de las ideas del generalísimo José María Morelos y Pavón. Estaba compuesta por dos partes: principios o elementos constitucionales y forma de gobierno, integrada por 242 artículos.
En esta constitución destacaba el reconocimiento de la religión católica, así como los conceptos de soberanía, ciudadanía, igualdad ante la ley y respeto a la libertad. Sin embargo, no entró en vigor debido a los tiempos difíciles en que fue redactada, pero fue un punto de partida y una fuente de inspiración para la redacción de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Las principales batallas de este periodo. Sitio de Cuautla. En Cuautla, después de 72 días de sitio y combates, ninguno de los bandos fue capaz de imponerse. Los realistas habían fracasado, también en el intento de recuperar Izúcar, pero el 2 de mayo pudieron romper el sitio de Cuautla, evacuándola para evitar una masacre de civiles. En la defensa final de esa plaza, que actualmente pertenece al estado de Morelos, participaron también los propios habitantes de la villa, destacándose un grupo de niños llamados los emulantes. Este batallón infantil insurgente fue encabezado por el hijo natural del cura Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, y formando parte de este Narciso Mendoza, mejor conocido en la historia de México como el Niño Artillero. Durante las acciones militares del sitio murió el hijo del antiguo intendente de Guanajuato, Gil Riaño, y fue capturado Leonardo Bravo, a quien se le trasladó a la Ciudad de México, donde fue ejecutado meses más tarde usando el garrote vil. Habiendo desalojado Cuautla, las tropas de Morelos se dispersaron hacia el oriente, rumbo a Izúcar y Chiautla. Campaña en Puebla. Nuevas rebeliones insurgentes dirigidas por Juan Nepomuceno, Máximo Machorro, Camilo Suárez y Vicente Gómez se iniciaron en Chalmicomula, Huamatlán, Atlixco, Tepeaca y Tehuacán, las cuales fueron combatidas por el brigadier realista Olazabal. Estas fueron insurgencias que siguieron combatiendo en la zona de Acahuitzingo. Mientras tanto, en Yautepec, Gabriel Armijo liquidó a Francisco Ayala y Valerio Trujano fue atacado desde el 5 de abril durante el sitio de Huajapán por el general realista José María de Requiers. El 4 de julio, Hermenegildo Galeana logró derrotar a José María Añorbe en la batalla de Citlala. Morelos fue informado de la situación en la que se encontraba Trujano e inmediato acudió al lugar logrando romper el sitio el 24 de julio, el cual tuvo una duración mayor de 100 días. A finales de septiembre, las fuerzas de Morelos prosiguieron su avance hacia Tepeaca y Tehuacán. Toma de Oaxaca. El 25 de noviembre, Morelos y su ejército ocuparon la ciudad de Oaxaca, la cual era defendida por el teniente general Antonio González y José María de Regules, quienes después de la derrota fueron capturados y fusilados. En la ciudad se instituyó un gobierno autónomo y José María Murguía fue nombrado intendente. Se fundó el periódico Correo Americano del Sur, cuya redacción inicial estuvo a cargo del cura José Manuel de Herrera. El gobierno insurgente de la ciudad de Oaxaca duró de 1812 hasta 1814, cuando fue recuperada la población por el ejército realista. Sitio de Acapulco. El 9 de febrero de 1813, Morelos salió de Oaxaca rumbo al puerto de Acapulco, llegando al veladero el 29 de marzo. El lugar era defendido por el realista Pedro Antonio Vélez, quien sucumbió a los ataques, perdiendo la ciudad el 12 de abril. Se refugió en el fuerte de San Diego, cuyo sitio se extendió durante 4 meses hasta que capituló el 20 de agosto. De esta suerte, la comunicación marítima con Filipinas por el Océano Pacífico quedó bajo control de los insurgentes. Otro de los acontecimientos importantes durante este periodo fue la restauración del absolutismo en España en 1814. Ante las campañas fracasadas de Napoleón Bonaparte y las alianzas que habían hecho los diferentes países de Europa, Napoleón Bonaparte se ve forzado a dejar la corona española. Por ello, Fernando VII regresa al trono. Y por último tenemos la captura y muerte de Morelos. El 5 de noviembre, en una avanzada, Morelos, Lobato y Bravo enfrentaron a las fuerzas realistas en la batalla de Temalaca. Los congresistas pudieron evadirse del lugar, pero durante la acción, Morelos fue aprehendido por el ex insurgente Matías Carrasco. Nicolás Bravo se puso al frente del resto de la tropa, pero los diputados le quitaron el mando militar. Manuel Mier y Terán tomó la decisión de disolver el Congreso ante estas decisiones. Una vez enjuiciado y sentenciado, Morelos fue ejecutado el 22 de diciembre
en San Cristóbal, Ecatepec, y así terminaba la época de este gran insurgente. La tercera etapa, que va de 1815 a 1821, también conocida como la etapa de la resistencia. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron, generando guerrillas aisladas que no representaban peligro para el gobierno novohispano. Los personajes más representativos de esta etapa son Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina, Pedro Ascencio. Asignado como virrey Juan Ruiz de Apodaca, inicia dos estrategias para debilitar la insurgencia: la amnistía o el indulto a todos aquellos insurgentes que quisieran dejar la guerra, y una persecución feroz contra los insurgentes que no aceptaran el indulto o la amnistía. Otro aspecto importante que sucedió durante esta etapa fue que en 1820 la abolición de la Inquisición en la Nueva España fue destituida, abolida, suprimida, o como le quisiéramos llamar, la Inquisición ya no tendría poder para juzgar a las personas en la Nueva España. 7 años antes había sido abolida en la corona española. El español Francisco Javier Mina decidió tomar parte en la causa independentista en América y emprender una expedición militar en la Nueva España. Desembarcó en las costas de Soto la Marina, Tampico, el 15 de abril de 1817, donde sufrió un embate certero por parte de los realistas. Se unió con las fuerzas a los insurgentes dirigidos por Pedro Moreno en la zona del Bajío novohispano. El 27 de octubre de 1817, mientras se dirigía a Los Remedios, Guanajuato, en el rancho del Venadito, el ejército realista inició un combate el cual culminó con la muerte de Moreno y la aprehensión de Mina, quien fue hecho prisionero y trasladado a Silao, Guanajuato. El 11 de noviembre de 1817 murió fusilado, acusado de traición a la corona. Sus restos descansan en la columna de la Independencia. Como dato adicional, el clero preparó un plan llamado de la Profesa, donde buscaban la independencia para establecer una monarquía absoluta que conservara los privilegios eclesiásticos, y de esta forma los enemigos del movimiento insurgente ahora lo apoyaban bajo sus propios fines. Cuarta etapa: consumación de la independencia en 1821. Mientras los demás insurgentes iban cayendo en el Bajío, norte y centro del país, Vicente Guerrero mantenía su lucha en el sur. El virrey Apodaca manda a Agustín de Iturbide a combatirlo, y después de diversos combates y verse frustrado al no poder vencer, Iturbide planea una alianza con Guerrero para poner fin al movimiento de independencia. Con el famoso abrazo de Acatempan dado el 10 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero consuman de manera verbal la independencia de México. El 24 de febrero se conmemora el aniversario de la firma del Plan de Iguala, documento mediante el cual se pone fin a la guerra de independencia en México. El escrito señala los términos que dan por concluida la unión que mantenía México con la corona española, y se establece que el gobierno quedaría al mando del ejército de las tres garantías. Conformado por 23 artículos, el documento fue el resultado de diversas ideas como la independencia, la unión de sus habitantes, la conformación del ejército. Asimismo, se estableció la forma de gobierno como una monarquía constitucional, y la religión católica sería la única aceptada en el país. En ese mismo acto de la firma se izó por primera vez la bandera tricolor, diseñada para simbolizar el pacto entre realistas e insurgentes. Los principios que garantizaron este acuerdo fueron religión, independencia y unión, que son las tres garantías. Aunado a ello, el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México, dando fin a la guerra de independencia. Para reconocer la independencia se necesitaba la firma del virrey de la Nueva España, representante del rey de la corona española. Los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821, en los que se celebra entre los señores de Juan de Donojú, en ese momento designado como virrey de la Nueva España, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano, de las tres garantías, con el cual se firmaba y se aceptaba la independencia de la Nueva España, que actualmente es nuestro país, conocido como Estados Unidos Mexicanos o México.
Y de este modo se termina así un largo proceso de luchas violentas, de resistencias, de organización, de ideas, de planes, de estrategias, para dar el paso a una nueva nación que hasta el día de hoy sigue en proceso de cambios y más cambios. Muchas gracias por el tiempo al mirar este video. Si tienes alguna duda, puedes hacerla saber en la caja de los comentarios. Espero que esta información te sirva para reafirmar muchos conocimientos. Espero que te encuentres de lo mejor, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.